La complejidad política, marchas, contramarchas, oficialismo, el rearmado, cómo pensarlo de la oposición, la militancia y Cristina Fernández de Kirchner en esto que está, en esto que hay repliegues. ¿Serán repliegues o son movimientos tácticos? El 2017 también está en el presente y nos obliga a repensar todo esto desde ese futuro inmediato escenario. En medio de la pobreza, en medio de la desocupación, en medio de todo lo que es el impacto de las políticas neoliberales sobre nuestro pueblo. Pueblo que no estaba acostumbrado a todo esto en los últimos 12 años. De esta cuestión, las vicisitudes de la Argentina del presente, estamos con la legisladora Andrea Conde. Ella está aquí a mi lado, es una flamante, podríamos decir, casi diputada de la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, y hay mucho para charlar con ella en estos próximos 10 minutos. Gracias. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes, un placer como siempre estar acá, así que muchísimas gracias. ¿Cuál es el desafío político más importante para las fuerzas del Frente para la Victoria en este nuevo escenario? Mirá, el desafío más importante que tenemos ahora es reubicarnos en esta nueva posición, que es el de la oposición, justamente. Todos estos meses que pasaron, pienso todo el tiempo que lo que nos pasó, que lo que recibimos es un terrible shock, porque no esperábamos una derrota, o por lo menos no una derrota de la forma que fue. Me parece que nos está costando bastante reacomodarnos, entonces me parece que el desafío más importante que tenemos es reubicarnos después de 12 años, como bien decías vos en tu introducción, de 12 años donde vivimos 12 años de ampliación de derechos, 12 años donde muchos de nosotros, de mi generación, nunca pensamos que íbamos a poder vivir, y con una incorporación de un montón de jóvenes a la política. De estos 12 años, pasar de repente a tener que ocupar el rol de la oposición, evidentemente nos está costando. Y por supuesto también como pasa siempre después de una derrota, empieza el reacomodamiento de la fuerza, empieza los pases de facturas, empieza a ver que hay que pensarse de otro lugar. Y del otro lado tenemos a una derecha que vino con todo, digo, ya lo sabíamos, lo esperábamos, cuando pasa en la realidad se torna mucho más complicado, mucho más difícil, y además lo están haciendo de una forma brutal. Digo, esperábamos que hicieran lo que iban a hacer, sabíamos que venían a transferir ingresos del pueblo a los sectores más concentrados, todo eso que lo dijimos en la campaña, que nos decían que hacíamos campaña de miedo, etcétera, etcétera. Digo, lo que pasó, cuando lo hicieron con una brutalidad tal que por más que lo esperábamos, el impacto también fue fuerte. O sea que lo que me parece que lo que está pasando en estos meses son 6 meses en que tenemos que reacomodarnos a este nuevo rol, la militancia también, reacomodarse a esta nueva etapa. Y el otro día pensaba que lo que nos pasó un poco, digo, en términos ya más generales como militantes del Proyecto Nacional y Popular, que tuvimos como medio un trastorno bipolar, ¿no? Tuvimos los primeros meses como medio eufóricos de vamos a volver, y después ahora estamos entrando en una fase más de darnos cuenta de la terrible realidad y con una cosa más de... Ahora, ¿se siente la ausencia de los liderazgos, en particular, te digo, de Cristina Fernández, ¿no? Que además tal vez está muy fuertemente cruzada por estas discusiones con aquellos que de repente abandonaron el barco, como se dice? Sí. Cristina es la conducción, es el liderazgo, sin lugar a dudas. Lo que está haciendo es apareciendo menos públicamente y eso también nos cuesta acostumbrarnos a eso. Me parece que los tiempos de los líderes políticos son distintos por ahí que otros tiempos y que Cristina lo que no es que no está con su presencia física todo el tiempo como la teníamos antes del 10 de diciembre, y aparte desde un lugar, desde el Estado, donde estábamos diseñando políticas públicas todo el tiempo, y ahora está en otro lugar, y por ahí lo que tenemos que también es acostumbrarnos a este nuevo a esta nueva etapa y a la conducción de Cristina, en vez de con una presencia física todo el tiempo, desde algún lugar más remoto. No me refiero a que esté en el Calafate, sino a su entrada y salida en la escena política, ¿no? Por ahí es el momento para eso. ¿Qué es lo que hay que replantearse o resignificar en términos de lo político hoy y desde la oposición hoy frente a toda esta enorme, ¿no? Batalla mediática, hegemónica, sí, y este discurso tan simbólico, tan violentamente simbólico, ¿no? Sí, mira, me parece que lo que tenemos que pensarnos ahora hay una
una discusión en la sociedad que obviamente, como siempre, los grandes medios hegemónicos están jugando fuerte ahí, que tiene que ver con establecer que el eje de la discusión sea kirchnerismo, antikirchnerismo. Justamente porque lo que quieren hacer es terminar con el kirchnerismo, terminar con lo que estos 2 años significaron, y nosotros tenemos que hacer una búsqueda constante de que el eje sea macrismo-antimacrismo, que la sociedad discuta las medidas brutales que está tomando este gobierno, que hay otra vez una derecha neoliberal que viene por las conquistas de estos 12 años. Y ahí me parece que hay una pelea entre estos 2 ejes todo el tiempo, y que se da mucho en la esfera pública, en los grandes medios, y que aparte, como vos bien decías, hay un discurso, un relato también de ellos que están armando, que tiene que ver con terminar con la militancia, con poner a la política en un lugar de lo feo, lo que está mal, lo corrupto. Digo, por eso todo el discurso de la corrupción, que digo, si bien toda persona que haya hecho cualquier acto de corrupción hay que ir contra eso, digo, me parece que hay como un discurso de poner la política y la corrupción como algo feo, y la militancia, como bien decía Prat Guy, que lo ejemplificó claramente con la frase cuando dijo hay que extirpar la grasa militante. Digo, ellos quieren terminar con todo eso y quieren llevarse puesto bajo el título de corrupción 12 años que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Con Andrea eso. Conde, para ir cerrando esta entrevista, me gustaría que me confieses qué es lo que más te inquieta de la derrota, en qué se puede pensar que se equivocó uno y qué debe corregir, sobre todo en el contacto con nuestro pueblo, ¿no? Mira, en esa pregunta me parece que está la clave de algunas cosas que venimos discutiendo como espacio político, y me refiero al espacio político ya, para ponerlo en términos bien amplios, al proyecto nacional y popular. Discutimos mucho sobre si la derrota tenía que ver con nuestros errores o nuestros aciertos. Yo creo que la clave del balance que hagamos está ahí. Cuando uno piensa que es por nuestros errores, que hicimos montañas de errores, podemos charlar, y hemos hecho autocrítica también, hemos discutido muchísimo al interior de todas las fuerzas, de todas las organizaciones de este espacio, de la cantidad de errores que hemos hecho. Ahora yo estoy convencida que perdimos por nuestros aciertos, y eso es lo que más me inquieta, lo que más me angustia, que vienen por nosotros, por los aciertos, por la conquista para el pueblo, y eso es lo que les molesta, eso es lo que les jode, y es por eso que entraron y que pudieron, que buscaron por dónde entrar y ganaron unas elecciones con una batalla mediática fuerte. El poder, como decía Aleman en una nota que leí hace un tiempo atrás en Página 12, el poder neoliberal siempre fue de ellos. Nosotros lo que supimos tener es la hegemonía, ¿no? Y ese poder neoliberal estaba respaldado por los 3 poderes, el económico, el mediático y el judicial. Y con esas armas tan fuertes fueron, y por eso perdimos, fuimos derrotados. Digo, más allá de que sí nos hacemos cargo de toda la montaña de errores que hicimos, pero estoy convencida que vinieron por nuestros aciertos. Andrea Conde, ¿se piensa que hay que reelaborar las categorías de esta derecha, sobre todo en el continente? Redondeámelo lo más cortito que puedas. Las categorías no sé, porque no veo muchas distinciones, no hay mucha diferencia entre esta derecha y las otras derechas que sufrimos. Lo que sí, claramente me parece que tenemos que seguir pensando en lo que nos pasa, no solamente desde Argentina, sino desde toda Latinoamérica, porque hay tantas similitudes que con las categorías de antes o con nuevas categorías que tengamos que hacer para repensarlas, seguramente es en clave de todo el continente latinoamericano, porque lo que pasa en Argentina no pasa acá solamente, tiene muchísimas similitudes y búsquedas por parte de la derecha en todos nuestros países hermanos. Así que seguramente con estas categorías o con las viejas, pero que hay que hacer todo el análisis de toda Latinoamérica, no me cabe ninguna duda. Te agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Y vamos a nuestra columna a continuación de esto, pensando en esto de las categorías y viejas o nuevas, pero lo que sigue siendo lo mismo es el golpe, el dolor al pueblo que trabaja y que de repente le quitan todo su derecho. Bueno, lo primero que hay que decir que es condenar a este chorro patético, José López. Un chorro que no solo se llevó el dinero del Estado, sino que
además se llevó la ilusión de la gente, y especialmente de los que creen en que la política es una forma de transformar a la sociedad en favor de los que menos tienen. O sea, lo primero es la condena de este tipo, que es sin justificación. Ahora bien, avanzando en esto, hay que decir que la corrupción es un mal endémico. Es un mal endémico en las sociedades modernas. Hay países que tienen mayores grados de corrupción. Hay gobiernos que tienen algún funcionario o algunos funcionarios corruptos, y hay gobiernos que son completamente corruptos. Ahora, la corrupción perjudica centralmente a los gobiernos populares, porque son los que tienen un discurso en favor de los que menos tienen, y resulta que este tipo de situaciones les plantea a la gente que el dinero que ellos no tienen es el que se llevó el chorro. Entonces perjudica el futuro de los procesos populares en América Latina. Pasa en Brasil, pasa en Argentina. Pero también es cierto que la corrupción puede tener otras formas. Puede tener formas legales, porque el capitalismo tiene formas legales para situaciones que para mí son al menos inmorales. Si le sacamos el dinero, si le rebajamos el impuesto a los ricos y se los mantenemos a los pobres, y además le hacemos pagar más tarifas y le eliminamos los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, estamos produciendo una transferencia inmensa, es decir, sacando del bolsillo de los pobres y llevando al bolsillo de los ricos. Porque a los ricos le eliminamos los impuestos, le damos mayores facilidades para una serie de cosas. Entonces, también eso, y en consecuencia, no debe, una cosa no debe tapar la otra. Hay que investigar y a fondo, no solo al chorro, sino al que le dio la coima, supuestamente. ¿De dónde salió el dinero? ¿Quién puso el dinero? Porque el cohecho implica dos personas que están delinquiendo. Cuánto para repensar en esta nota con Andrea Conde, ¿no? Te queda a vos la determinación del camino a tomar y la conclusión es tuya, por supuesto. Lo cierto es que hay un escenario nuevo, hay nuevos desafíos y grandes nuevas necesidades, sobre todo dentro del espacio nacional y dentro de esto que decimos el espacio popular. La organización debe estar atravesada por la solidaridad a la hora de replantearse cómo ensanchar mucho más ese espacio para que podamos intervenir en este nuevo escenario tan difícil, complejo y doloroso. Pensá.